Declaración del Meiji. Derivado de una política de aislamiento impuesta desde 1639, solamente un grupo de holandeses y chinos dedicados al comercio fueron los únicos que podían tener contacto entre Japón y el mundo exterior. Este periodo se le conoce como la Era Edo o Shogunato, donde los samuráis eran los señores feudales y existía el shogun, quien gobernaba Japón en nombre del emperador de una manera tiránica. Hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Japón vivía con una fuerte presión de países extranjeros solicitando su apertura comercial. Y aunado a lo anterior, el reto de industrializar a Japón era considerado como imperativo geopolítico, ya que China, considerada como un punto de referencia en la historia japonesa, había perdido las guerras del opio como consecuencia de la superioridad industrial militar de Gran Bretaña, colocando a China como una nación semicolonial, situación que querían evitar a toda costa los japoneses. Como consecuencia de la carrera colonialista que se estaba presentando en el siglo XIX y en la cual Estados Unidos buscaba competir en contra de Gran Bretaña y Francia, principalmente el gobierno de Estados Unidos envió dos fragatas de vapor al mando del Comodoro Perry con el objeto de abrir el mercado japonés a los productos estadounidenses. En 1853 arriban a la bahía de Tokio con una carta del presidente de Estados Unidos en donde solicitan a Japón abrirse al comercio internacional. La superioridad militar de Estados Unidos permitió negociar un tratado comercial entre ese país y la nación nipona, conocido como el Tratado de Harris, terminando así un periodo de cerca de 200 años de aislamiento. La llegada de los llamados barcos negros, derivado al color del casco y el humo negro del carbón que era quemado en las calderas de los mismos, causó sorpresa y confusión que inspiraron el siguiente Kyoka, tanka cómico o irónico popular durante el periodo Edo. Despertarse de un sueño, de un pacífico tranquilo mundo, por el té Hokizen, con solo 4 copas de él, uno no puede dormir aún en las noches. La clase dominante en Japón entendió la necesidad del cambio y de renuncia a sus derechos especiales, aboliendo el marco institucional premoderno de la era Tokugawa. Los dominios desaparecieron y se crearon provincias o regiones similares a las de Europa. Asimismo, se estableció la plena libertad de ocupación y residencia, la libertad de mercado, la abolición de gremios. En otras palabras, se dio una libertad económica a los trabajadores, empresarios y terratenientes para decidir sobre los factores productivos. Para ello fue necesaria una reestructuración del Estado, en donde el emperador Meiji, que no tenía el poder real, disolviera el shogunato y así recuperarlo. Sin embargo, los partidarios del shogunato se levantaron en armas en contra del emperador, iniciando así una guerra civil. Dicha guerra civil se le conoce como la Guerra Boshin. Al finalizar esta, los samuráis que apoyaban al shogunato se rindieron, por lo que la restauración del Meiji inició en 1868, aboliendo los privilegios de los samuráis, así como los derechos a la sociedad. Asimismo, se organizó un ejército y una armada moderna y eficiente, con base en la conscripción universal de tropas que serían entrenadas por oficiales profesionales, con lo cual pasaba definitivamente a la historia la institución medieval de los samuráis. La época del Meiji, de 1868 a 1912, modernizó a Japón, utilizando diferentes modelos para implementarlos en la nación. Del modelo británico, que sirvió naturalmente de guía en cuanto al ferrocarril, el telégrafo, las obras públicas, la industria textil y muchos de los métodos de negocios. El patrón francés inspiró la reforma legal y la reforma del ejército. Las universidades debieron mucho a los ejemplos alemanes y norteamericanos, así como la educación primaria, la innovación agrícola y el servicio postal. Al cabo de un tiempo había tomado cuerpo una fuerte reacción contra la occidentalización sistemática y el modelo liberal. Esta reacción se manifestó en la Constitución de 1889, sobre todo mediante una reacción neotradicionalista
que virtualmente inventó una nueva religión centrada en el culto al emperador, el sintoísmo. La combinación del neotradicionalismo y modernización selectiva fue lo que prevaleció. Sin embargo, existía una fuerte tensión entre aquellos a quienes la occidentalización significaba una revolución total y los que creían que era la clave del progreso económico. Aunado al anterior, los cambios presentados tanto en la administración interna como en las relaciones comerciales con otros países obligó al sistema a tener una mayor apertura política. Al iniciar la década de los 80 del siglo XIX, surgieron las primeras asociaciones que demandaban la redacción de una constitución de corte liberal que ampliaría las libertades cívicas e instauraría un parlamento electo ante el cual las autoridades gubernamentales fueran responsables. Japón llevó adelante un increíble proceso de modernización que lo convirtió en una formidable potencia moderna. Difícilmente podía imaginarse que, al cabo de medio siglo, Japón sería una gran potencia capaz de derrotar a sus pares europeos en un enfrentamiento armado.